Buenas tardes, licenciado. Hoy me tocó realizar o exponerle la ficha número 5 respecto del temario que estuvimos manejando en clase, bueno, el que estuvimos manejando en su clase cuando fuimos en presencial, y la tarea que viene siendo la tarea 4.8 que nos pidió en la plataforma de la modalidad virtual. Esta ficha o este objeto de aprendizaje número 5 nos pide que le desarrollemos 9 temas. El primero de ellos es los órganos del Estado, su concepto. Segundo, cuáles son los elementos del órgano. El tercero, el órgano y su titular. El 4, que es la función pública. El quinto, que es el derecho administrativo laboral. El sexto, que es el funcionario de hecho y de derecho. En el 7, que es la legitimidad y competencia. El 8, la tesis de Ignacio Vallarta. Y el 9, gobiernos de jure y gobiernos de facto. En lo que estuve yo aquí estudiando y desarrollando estudiando el libro y desarrollando la exposición, pues yo entendí primero por órgano, cuando hablaba de un órgano del Estado, el autor decía que el órgano era como una herramienta, algo que podemos usar, algo que nos sirve, que nos ayuda a cumplir pues nuestro propósito. En este caso sería pues cumplir la función que tiene que desarrollar el órgano. El órgano como tal es una parte, es una parte de la estructura estatal, lo que ayudan a que el Estado cumpla su función. Entonces, un grupo de órganos, así muchos órganos, el Estado tiene varias funciones que realizar, y para cada una de sus funciones existe un órgano, existe ese tipo como de delegación, de delegar actividades, delegar funciones, y en su totalidad agrupando pues las funciones de cada órgano es lo que ayuda a que se cumpla con la función del Estado. O sea, los órganos ayudan a cumplir la función del Estado. El autor también nos decía que el órgano se podía conocer de dos formas, que era como un órgano de institución o como un órgano individuo, o como un órgano individuo. Como un órgano institución, teníamos que el órgano como institución se encuentra en la ley. Esto es que sea permanente. Esto que le da, bueno, que se encuentre en la ley es lo que le da la competencia al órgano. Por eso dice que es permanente. Y al órgano como individuo lo tenemos que entender como a la persona. Bueno, hablando respecto de los elementos del órgano, en la diapositiva yo únicamente puse 3 puntos. Los elementos del órgano se dividen en su competencia, en su forma y en la voluntad humana. En la competencia tenemos que es en razón del territorio, era por el territorio, por la materia, y en razón de grado o de cuantía, en su caso, algo así decía el libro. Entonces, por su territorio es federal, estatal y municipal. Por la materia, pues de la naturaleza jurídica que tenga el órgano, y en razón de grado, decía que se establecía por jerarquía. Decía que en algunas veces se establecía también por la cuantía. El segundo de los elementos era la forma. La forma hablaba que podían hablar como unipersonales o como pluripersonales. Cuando son, por ejemplo, unipersonales, cuando
se deposita únicamente en una persona, como por ejemplo en el titular del Poder Ejecutivo. Cuando son pluripersonales o colegiados, por ejemplo cuando actúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como su pleno, como actúa el Congreso de la Unión y como actúan los congresos de los estados. Otro de los elementos del órgano era la voluntad humana. ¿Por qué la voluntad humana? Cuando entra una persona es designada para que cumpla la función del órgano, esta va a ser la que le va a dar vida y le va a dar un tipo de forma de actuar. Esto lo vemos recurrentemente cuando cambia un gobierno a otro, normalmente cuando cambian de un partido político a otro. Los órganos de los estados, aunque sus funciones están determinadas ya en la ley, es el individuo es el individuo el designado, el que le va a dar vida al órgano, y la llevará por su camino o en la forma su forma de pensar, sus ideologías políticas es lo que le va a hacer el actuar del órgano. Muy bien. El segundo era el órgano y su titular. Bueno, como órgano teníamos que yo entendí que el órgano, ya como lo expliqué, es la unidad, es el que tiene competencias, se encuentra establecido en la ley, y el titular, hablamos de una persona en concreto, en específico, la cual va a ir cambiando sin que se afecte la función que ya tiene el órgano establecido en la ley. Únicamente cambia la forma en la que la hacen actuar, la forma en la que le dan vida al órgano. Dentro de los órganos, no es únicamente el titular el que desarrolla todas las funciones que tiene el órgano, sino es únicamente existe el titular del órgano, quien va a estar al mando, quien va a tomar las decisiones, pero dentro de eso también van a existir otras personas que le ayuden a cumplir con todas las funciones, personas físicas. A estas se les conocen como funcionarios públicos. El libro, bueno, el autor decía que que se conocían primero como los funcionarios. Los funcionarios, aquí lo tengo. Decía que nuestra Constitución únicamente habla de los altos funcionarios, pero son las leyes secundarias las que hablan de los otros funcionarios y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los altos funcionarios necesitan cumplir con otros ciertos requisitos, a contrario de los otros funcionarios o empleados. Los otros eran como los funcionarios de alto rango, los que están hasta arriba, los que toman las decisiones. Entonces, en la diapositiva, yo, para no batallar, le desarrollé una tabla en la de cómo distinguir cuando se habla de un funcionario o se habla de un empleado dentro del órgano. Entonces, son 5 formas, hay 5 formas o 5 características que los distinguen, que difieren a uno de otro. Por ejemplo, entre un funcionario y un empleado existe una diferencia entre la duración del empleo, porque la designación de un funcionario, como ya lo dijimos, como ya se lo expliqué, es temporal, es transitorio o es por un tiempo determinado. Y en un empleado se conoce que es de forma permanente, puede durar de forma permanente ahí. En los funcionarios
Respecto de la retribución, los funcionarios puede ser honorífica. En algunos casos, no conozco yo en uno que sinceramente trabajé de manera honorífica, pero pues así lo marcaba el autor. Como empleado se decía que el empleado siempre debe de ser remunerado. Respecto de la relación jurídica que une al funcionario al Estado, esta es de derecho público, porque cumple las funciones que se encuentran determinadas en la ley, y la relación jurídica que hay respecto del empleado con el órgano pues es de derecho privado. Las facultades que tiene un funcionario va a ser la toma de decisiones, estar al mando del órgano, y las facultades que va a tener un empleado pues va a ser ejecutar las decisiones, las órdenes que tome el titular, y cumplir obviamente, ayudar pues a que el órgano cumpla las funciones en su totalidad. El origen de las facultades del funcionario se van a encontrar establecidas en la Constitución o en una ley secundaria, mientras que las de los empleados se van a encontrar dentro de los reglamentos. Bueno, ya que le explicamos, o me di a entender pues lo que yo entendí por funcionario, el siguiente tema es la función pública. La función pública no es más que la actividad que realizan las personas físicas en nombre y representación pues del Estado, ¿no? Los funcionarios y empleados públicos, entiéndase como esto. Para yo entender bien la función pública, desarrollé 4 preguntas para hacerlo un poco más fácil. Para mí, dentro de la función pública, ¿quiénes realizan la función pública? Pues la realizan los funcionarios y los empleados. ¿Qué es lo que realizan? Tanto el funcionario como el empleado van a desarrollar lo que marca la ley, porque tanto el titular como los funcionarios como el empleado van a ayudar dentro de las funciones que les toquen a que el órgano como tal cumpla la totalidad de sus funciones, darle vida al órgano. Para cada funcionario y obviamente para un funcionario y un empleado se les debe decir qué es lo que deben de hacer. Entonces, ¿dónde se establecen sus funciones específicas? Pues van a ser dentro de un nombramiento. Los nombramientos se pueden dar de 2 formas. Pueden ser designados o pueden llegar por medio de una elección, ya sea popular o cualquier otro tipo de elección indirecta, como la de un magistrado, ¿no? Entonces, eso es la función pública. De esto nace el derecho administrativo laboral, o como el autor nos lo dice, o como lo conocemos como el derecho administrativo, como laboral burocrático. Pues el derecho se hace obviamente por personas físicas en base a las acciones de todos sus agentes, tanto empleados como funcionarios. Eso es dentro de lo que hace el derecho administrativo. La burocracia, el autor decía que la burocracia es la clase social que integran los funcionarios y empleados públicos. Dentro de lo que alcancé ahí un poco a estudiar a qué se refería burocracia, en su etimología, pues buró pues es como un escritorio, como un escritorio, y crata era, creo, un trabajador. Entonces era atrás del escritorio o algo así. Se refería a la persona que trabaja detrás de un escritorio. A eso supe yo que era la burocracia. Entonces, estos tipos, esta clase social que trabaja en la burocracia se les conocen como funcionarios y empleados públicos.
el, el autor del libro decía que la Constitución y la legislación administrativa los clasificaba de 3 formas, como eran los altos funcionarios, los funcionarios y los trabajadores del Estado. Entendí, los altos funcionarios son aquellos en los que la Constitución dice los requisitos para poder ser un alto funcionario. Y los otros funcionarios son los que marca la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y a su vez a los que pasan a ser los trabajadores del Estado. Como altos funcionarios, la forma de distinguirlos pues es que los altos funcionarios son los que expresan la voluntad del Estado. ¿Esto a través de qué? Pues a través del Congreso de la Unión. Son los que aplican la ley, esto a través del Poder Ejecutivo. En su competencia territorial federal, pues el presidente; estatal, los gobernadores; y municipal, pues los presidentes municipales. Y por ejemplo, otra era los que dirimen las controversias, esto es a través de la Suprema Corte, un ministro pues. Y algunos nos daba hacia algunos otros ejemplos como por ejemplo el titular de la Procuraduría. Sí, la Procuraduría. Ok. Entonces, la ley federal del trabajo, en el artículo 4 decía que únicamente existen, para la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 4, únicamente existen 2 tipos de trabajadores, que son los de confianza, los trabajadores de confianza y los de base. Muy bien. Entonces, hay una forma ahí de... el autor nos decía cuáles eran los trabajadores de confianza. Me imagino que era a todos los que no se encuentren dentro de esto, pues pasan a ser los trabajadores de base. Ok. Los trabajadores de confianza eran aquellos que integran la planta de la presidencia de la República, o los que es necesario la aprobación del presidente para que sean designados. Nos decía cuáles eran los que dentro del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial pasaban a ser parte de los trabajadores de confianza. Dentro del Ejecutivo pues eran los que realizaban funciones de administración, de vigilancia, de dirección, inspección. Decía otros que era autoría, control directo de adquisiciones, investigación científica, responsables de almacenes, personal escrito a secretarios particulares y demás. Esa era la forma en la que nos daba para distinguirlos. Dentro del Poder Legislativo pues nos decía cuáles funcionarios pasaban a ser de confianza y cuáles de base. En el Poder Legislativo nos hablaba acerca de los que trabajan dentro del Congreso, los que trabajan en el Senado y unos trabajadores en específico de Hacienda, que eran el contador, el subcontador y un oficial, que era casi igual en la de los diputados: el oficial mayor, tesorero general, director administrativo; en el Senado también oficial mayor, tesorero y subtesorero, entre otros. En el poder judicial pues nos hablaba acerca de los secretarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los secretarios de sala y secretarios del Pleno. En esta distinción que hacía el autor en el libro, como se lo estoy explicando, no habla acerca de un funcionario de alto nivel, como sería por ejemplo
Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial no habla acerca de el ministro para ser un trabajador de confianza, sino que habla de los secretarios, habla de sus secretarios de sala, los del pleno. Es decir, son yo entendí que era como un segundo nivel de los funcionarios. Existen dos tipos de funcionarios, los que marca aquí en este reglamento secundario, pues hablaba de esos funcionarios que se encuentran en segundo nivel. Por ejemplo, yo trabajo en una sala civil aquí en el Poder Judicial del Estado. Entonces, yo soy un escribiente, yo soy un trabajador del Estado. En los secretarios de sala, los secretarios de sala, los secretarios de acuerdos, pues llegan por medio de una designación. Entonces ellos pasan a ser aquí parte de los trabajadores de confianza, pasarían a ser trabajadores de confianza para el gobierno del estado, y la magistrada o el magistrado, en su caso, pasaría a ser uno de los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque la Constitución, en este caso pues no es la federal, pero la estatal, dice cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, cómo se va a designar. Entonces ella sería pues el alto funcionario público. Ok. El siguiente tema hablaba acerca de los funcionarios de hecho y funcionarios de hecho y funcionarios de derecho. ¿Qué se necesita para ser un funcionario? Pues se necesita un nombramiento. El nombramiento es lo que va a condicionar a cada individuo a que pueda realizar o esté facultado para realizar las facultades del órgano y poderlo representar tanto funcionario como trabajador. Muy bien, para que se le pueda dar un nombramiento, pues debe cumplir con ciertos requisitos que marca la ley. Esto es para ser un funcionario. Entonces, ¿cuándo tenemos un verdadero funcionario? Un funcionario de derecho o de jure, pues cuando un funcionario cumple con todos los requisitos. Cuando una persona cumple con todos los requisitos que la ley exige, para su nombramiento, entonces estamos hablando de un funcionario de jure o funcionario de derecho. Cuando hablamos de un funcionario de hecho, es cuando a este se encuentra ya nombrado, desempeñando funciones. Sin embargo, esto puede ser antes de que sea nombrado, o ya con el nombramiento de que le falte alguno de los requisitos que la ley exige para que sea válido. Pues funcionario de hecho, funcionario de facto, es aquel al que no cumple con todos los requisitos que las disposiciones le piden para su nombramiento, y al que los cumple se le conocen como funcionario de hecho. ¿Dónde va a radicar su diferencia? Pues que únicamente tendrán validez aquellos actos que haya realizado un funcionario de derecho, un funcionario de jure o de derecho. El penúltimo de los temas era el penúltimo no. El que sigue era legitimidad y competencia. Bueno, para que exista legitimidad, para que un titular sea legítimo, debe cumplir con todos los requisitos que la ley le pide. Para poder decir que un titular está actuando en su competencia, pues se tienen que ver cuáles son las facultades que se le conceden a través de su nombramiento, o que la ley le otorga para actuar en nombre del órgano, y esa va a ser su competencia. Entonces, legitimidad es cumplir con los requisitos y con los requisitos que pide la ley, y la competencia es desarrollar las facultades del órgano que la misma ley establece.
ahora sí, el antepenúltimo de los temas hablaba de la tesis de Ignacio Vallarta. Nos ponía un caso planteado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se hablaba, el caso era así: un estado de la República expide una ley de ingresos, el quórum la acepta, pero uno de ellos no reunía los requisitos, porque no reunía los requisitos para ser diputado, porque el gobernador lo promulgó, pero violaba la Constitución al haberse reelegido en el cargo. Entonces, en la clase de ayer, del día martes, nos explicaba, pues, cuando causan, nos explicaba, pues, creo que no, bueno, el caso es, la tesis de Ignacio Vallarta decía que la corte no puede revisar la legitimidad de las autoridades del país. Esto era porque el artículo 16 hablaba de que la autoridad decía que el artículo 16 no habla de autoridad legítima, sino de una autoridad competente. Por lo que la corte en ese caso solo debió haber analizado si las autoridades eran o no competentes. Eso era lo que hablaba la tesis de Ignacio Vallarta. Era una forma ahí para entender un poquito mejor el tema de lo que es legitimidad y competencia. Pero en lo que le estaba explicando aquí en los temas pasados, yo no concuerdo con esta tesis. En lo poco que alcancé a estudiar, creo que para que se pueda actuar en la competencia del órgano es necesario primero cumplir con la legitimidad, hablando de lo menos a lo más, ¿no? Primero hay que cumplir con los requisitos para ser funcionario, para que un nombramiento sea realmente válido. Si no es realmente válido, pues entonces no puede cumplir con las funciones que tiene el órgano, que se le designan al órgano. Pero aquí entraba en dilema, porque si bien no era legítimo el nombramiento, no era legítimo el nombramiento del diputado, tampoco estaba dentro de la competencia de la Suprema Corte analizar este tema. Pero pues bueno, así es lo que yo entendí, lo poco que pude razonarle. El último de los temas nos hablaba de gobierno de jure y gobierno de facto. Esto, pues básicamente, un gobierno de jure es aquel en el que se le reconoce. En sí es cuando un individuo es reconocido como un jefe de gobierno, como el presidente, el que va a estar a cargo, que llegó a través del medio del procedimiento que la misma ley marca, que no hay ningún vicio dentro del proceso, o si bien lo hay, no se le demostró. Entonces eso sería un gobierno de jure, aquel que de acuerdo a las normas que tenga el Estado, el gobierno es válido, cumplió con los requisitos, con el procedimiento, entonces es un gobierno de jure. Cuando hablamos de un gobierno de facto, pues hablamos de cuando no llega a través o precisamente cumpliendo el procedimiento que la misma ley marca. Esto podría ser a través de un golpe de Estado o de
un fraude en las elecciones, a eso se conocería como un gobierno de facto. Y eso sería la tarea. Cargolic, muy amable, nos seguimos bien.